Bueno muchachos, en este video les explico un ejercicio básico, sencillo de sumatoria de fuerzas para entender los conceptos, entender el procedimiento, y en otro video más adelante les explico uno más complejo. Vamos a empezar con este sencillo para entender. La situación es que tenemos una persona intentando mover una nevera con una masa de 250 kilogramos. La masa de la nevera es de 250 kilogramos y hay un coeficiente de rozamiento de 0,1 entre la nevera y el piso. Es decir, la superficie no es perfectamente lisa, sino que hay un coeficiente de rozamiento que dificulta que se pueda mover. Entonces la pregunta es: ¿cuánta fuerza se requiere para poder mover esta nevera? Entonces vamos a analizar el ejercicio. Lo primero que hay que hacer siempre es un diagrama de cuerpo libre. Vamos a poner paso 1, diagrama de cuerpo libre. ¿Para qué vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre en este ejercicio? Para la nevera. Entonces ponemos un puntico. Ese puntico va a representar a la nevera. Siempre le ponemos el nombre para saber cuál diagrama de cuerpo libre es el que vamos a hacer. Y empezamos a analizar cuáles de las cuatro fuerzas están presentes ahí. Las cuatro fuerzas son peso, que la representamos con una W, tensión, que la representamos con la T, fricción, que la representamos como FR, y fuerza normal, que la representamos con una N. ¿Cuál de esas cuatro fuerzas está presente acá? ¿O cuáles de esas cuatro? Entonces, en primer lugar, siempre que haya masa, inmediatamente hay peso. Y el peso siempre apunta verticalmente hacia abajo. Entonces aquí tenemos el peso. Pongámoslo como W. Listo. Pongámoslo como WN, que significa W, peso de la nevera. Tenemos además, ya miramos peso, tenemos tensión. Tensión hay siempre que haya cuerdas. Como en este ejercicio no hay cuerdas, aquí no hay tensión. Entonces lista la tensión. Tenemos fricción. Decíamos, siempre que hayan dos superficies en contacto, va a haber fricción y va a haber normal. Aquí hay dos superficies en contacto, la superficie de la nevera con la superficie del piso. Por lo tanto, sí hay fricción y sí hay normal. La fricción siempre es paralela a la superficie, o sea, en esta dirección, pero en el sentido contrario al movimiento. Como esta persona intenta empujar la nevera hacia allá, entonces la fricción va en sentido contrario. Aquí en este sentido, aquí iría la fricción. Entonces pongamos la fricción acá. Además tenemos que si hay superficies en contacto, hay normal. La normal siempre es contraria a la superficie. Entonces fíjense, aquí hay dos superficies en contacto, entonces el piso le está haciendo una normal a la nevera hacia arriba para que no se hunda en el piso. Entonces ponemos ahí la normal. Pongámosle la normal del piso. Pero además aquí hay otra superficie en contacto, la superficie de la nevera con la superficie de las manos de la persona que lo intenta empujar. Como esa persona le hace una fuerza hacia allá, le está haciendo una fuerza normal hacia allá, porque está intentando empujar. Entonces pongamos esa fuerza normal, pongámosle normal de la persona. Y listo, quedó el diagrama de cuerpo libre para la nevera. Como solamente vamos a analizar cuánta fuerza se requiere para mover la nevera, por ahora solamente hagamos este diagrama de cuerpo libre, no hagamos el de la persona. Entonces, ¿cuál es el paso 2? Hagámoslo por aquí. Paso 2. El paso 2 es la suma de fuerzas. Que se hace una suma para el eje X y una suma para el eje Y. Entonces yo pongo suma para X. Entonces vamos a empezar con la suma en X. Habíamos dicho que la suma de fuerzas es en los dos ejes. En el eje X, que es este de acá, este es el eje X, y en el eje Y, que es este de acá. Decíamos, lo que va hacia arriba es positivo, lo que va hacia abajo es negativo. Lo que va hacia la derecha es positivo, lo que va hacia la izquierda es negativo. Entonces, como vamos a hacer suma en X, habíamos dicho que esa suma se tiene que igualar a 0. Vamos a hacer la suma. Tenemos fricción hacia la izquierda, entonces ponemos menos fricción, porque apunta hacia la izquierda es negativa. Y tenemos la normal de la persona hacia la derecha. Entonces, como apunta hacia la derecha, positivo. Normal de la persona. Y decíamos que eso se tiene que igualar a 0. Listo, ya tenemos la suma en X.
Ahora hagamos la suma en Y. ¿Cómo queda la suma en Y? Tenemos la normal del piso hacia arriba, por lo tanto esa normal es positiva. Y tenemos el peso hacia abajo. Entonces menos el peso de la nevera. Pusimos n el peso de la nevera. Y eso es igual a 0. Y listo. Tenemos las dos ecuaciones. El objetivo siempre es, de estos ejercicios, determinar cada una de las fuerzas presentes. O sea, saber cuál es el valor numérico. Pongámoslo por aquí. Objetivo: saber cuánto vale cada fuerza. Entonces, tenemos estas cuatro fuerzas: la fricción, la normal de la persona, la normal del piso y el peso. Vamos a intentar determinar cada una. La más fácil para empezar siempre es el peso, porque sabemos que el peso de la nevera es igual a la masa de la nevera por la gravedad. O sea, 250, que es la masa de la nevera, por la gravedad. La gravedad siempre es 9.8. Listo. Eso da un resultado de 2450 newtons. Newtons es la unidad de medida de la fuerza. Entonces 2450 newtons. Ese es el peso. Listo. Ya determinamos una de las cuatro fuerzas que hay. Ahora, sabiendo que el peso es 2450, yo lo puedo reemplazar en esta ecuación. Entonces queda que la normal del piso menos el peso, que nos dio 2450, es igual a 0. Como esto está restando, yo lo puedo pasar a sumar al otro lado. Y entonces encuentro que la normal del piso vale también 2450 newtons. Listo. Tengo ya dos respuestas: el peso, que me dio 2450, y la normal. Ya conozco el peso y la normal. Ahora vamos a conocer la fricción. La fricción. ¿Cómo se calcula la fricción? Por fórmula habíamos visto hace un tiempo que la fricción es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento para este caso? 0.1. Recordemos qué significa el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento es qué tan áspera es una superficie. Por ejemplo, un vidrio es liso, por lo tanto las cosas se pueden deslizar fácilmente en un vidrio. Pero el pavimento, por ejemplo, de la calle no es liso, tiene mucha rugosidad. Por lo tanto, el coeficiente de fricción de un vidrio es bajo y el coeficiente de fricción del pavimento es muy alto. Eso es el coeficiente de fricción. Como la fuerza de fricción está en función del coeficiente de rozamiento, pues claramente entre más grande sea el coeficiente de rozamiento, más grande es la fuerza que hace la fricción. Por ejemplo, si uno quiere empujar a alguien que estaba en una pista de hielo con patines de hielo, la fricción, el coeficiente de fricción es muy bajo. Por lo tanto, empujar a alguien sobre una pista de hielo es fácil. La fuerza de fricción es baja. Pero si uno quiere empujar algo sobre una autopista de pavimento, es complicado porque el coeficiente de fricción es mayor. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es mayor. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza de rozamiento? Es el coeficiente de rozamiento, que para este caso es 0,1, por la normal, que en este caso la normal nos dio 2450. Entonces reemplazo acá 2450. Haciendo esta operación nos da un resultado de 245 newtons. Newton siempre es la unidad de la fuerza. Listo. Ya averiguamos tres fuerzas. La normal ya la conocemos, el peso ya lo conocemos y la fricción ya la conocemos, 245. Ahora nos falta conocer la fuerza normal de la persona. Como ya nos dio el resultado de la fricción, lo podemos reemplazar acá y queda aquí menos 245 más la normal de la persona es igual a 0. Yo de aquí, como este está restando, lo puedo pasar a sumar al otro lado. ¿Qué queda? De aquí queda que la normal de la persona es igual a 0, porque el 0 es lo que estaba, más 245. Es decir, que la normal de la persona es igual a 245.
245 newtons. Y listo, determinamos las 4 fuerzas. Se puede decir que ya resolvemos el ejercicio. Pero ¿qué es lo que preguntaba el ejercicio como tal? Decía cuánta fuerza se requiere para mover la nevera. Entonces tenemos que saber cuál de todas estas fuerzas que encontramos, esta de aquí, fuerza 1, 2, 3 o 4, es la que me están preguntando. Entonces, la que me están preguntando es la fuerza que se requiere para empujar la nevera. ¿Cuál fuerza está representando esa fuerza en este momento? La fuerza, la normal de la persona, la fuerza E. Viene aquí y va a empujar. Esa fuerza normal es la que nos están preguntando. Entonces, esa es la que nos dio aquí 245, por lo tanto podemos decir acá, se requieren 245 newtons para empujar la nevera. Y terminamos el ejercicio. Pongamos una pregunta B que dice, si la persona tiene una masa de 80 kilogramos y un μ de 0,3, o sea un coeficiente de rozamiento con el piso de 0,3, este puede ser mayor porque tiene unos zapatos antideslizantes o algo así, ¿es capaz de empujar la nevera? Esa es la pregunta. ¿La persona puede empujar la nevera? Entonces vamos a analizarlo otra vez. Ya habíamos determinado que la fuerza para empujar la nevera es de 245 newtons. ¿Cuánta fuerza es capaz de hacer la persona? Entonces vamos a hacer ahora el DCL para la persona. El primer paso siempre es el DCL. Vamos a hacer el DCL para la persona. Entonces, la persona a qué fuerzas está expuesta. Vamos a mirar otra vez aquí este listado. ¿Peso tiene? Claro que tiene peso, porque tiene masa, entonces tiene peso. Tensión no tiene porque no hay cuerdas. Fricción, ¿será que tiene fricción? Vamos a mirar. Si la persona intenta empujar la nevera, si hace una fuerza hacia allá, ¿de dónde están haciendo esa fuerza? ¿O qué es lo que lo sostiene para que él pueda hacer esa fuerza? Los pies que están pegados al piso. Cuando él empuja hacia allá, los pies hacen una fuerza aquí en el piso y los pies se intentarían deslizar hacia allá, es decir, el movimiento tendería de los pies al empujar la nevera tiende a ser hacia atrás. Por lo tanto, como la fricción es contraria al movimiento, la fricción para esa persona iría en ese sentido. Entonces aquí tenemos una fricción. Listo. Tenemos normal. Vamos a mirar. Como aquí hay una superficie en contacto que es el piso, hay una normal que le está haciendo el piso. Vamos a ponerle aquí normal del piso. Pero además aquí hay otra superficie en contacto, la superficie de la nevera que le hace una normal contraria. Entonces aquí tendríamos la normal de la nevera. Y listo. Tenemos el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer ahora el mismo procedimiento que hicimos para la pregunta anterior. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas y a determinar las 4 fuerzas que existen ahí. Entonces empezamos. Sumatoria de fuerzas. Pongamos la suma en X. ¿Qué tenemos en X? Tenemos la normal de la nevera hacia la izquierda, entonces negativa. Y la fricción hacia la derecha, positiva. Y eso es igual a 0. Listo, ya tenemos la suma en X. Ahora la suma en Y. ¿Qué tenemos? La normal del piso hacia arriba, positiva, menos el peso hacia abajo, negativo, igual a 0. Y listo. Tenemos el diagrama de cuerpo libre y tenemos la suma de fuerzas. Recordemos siempre que este es el paso 2, hacer la suma de fuerzas. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a determinar cada una de las fuerzas. Como les comentaba hace un momento, siempre la más fácil es el peso, que es, vamos aquí, peso de la persona, pongámosle peso de la persona, es la masa de la persona por la gravedad. La masa dice aquí que es de 80 kilogramos, entonces es 80 por la gravedad, que es 9.8. Eso da 784 newtons, que es la unidad de la fuerza. Listo, ya determinamos la primera. Ahora, sabiendo este valor, yo puedo reemplazar en esta ecuación que teníamos acá el valor del peso y determinar la normal, es decir, la normal del piso menos el peso, que es 784, es igual a 0.
Entonces esto que está restando pasa a dividir y queda aquí. La normal del piso es igual a 784. Listo. Listo. Ya encontramos el peso y la normal. Vamos a encontrar ahora esta fricción. Ya sabemos que la fricción se calcula por fórmula como el coeficiente de fricción, μ, por la normal. El coeficiente de fricción es de 0,3, dice acá, 0,3 por la normal que nos dio 784. Entonces el valor de la fuerza de fricción es 235,2 newtons. Listo, ya terminamos el valor de la fuerza de fricción. Y con este valor, que es el de la fuerza de rozamiento, de fricción, lo puedo reemplazar aquí en esta ecuación de la suma de x, quedando así. Teníamos en la suma de x que menos la normal de la nevera más la fuerza de rozamiento, que ya sabemos que es 235, es igual a 0. Entonces este que está restando yo lo puedo pasar a sumar para el otro lado y queda 235,2 es igual a 0 más la normal de la nevera. O sea, en otras palabras, la normal de la nevera es igual a 235,2. Listo. Ya terminamos las 4 fuerzas. Pero volvamos a la pregunta. Decía, si la persona tiene una masa de 80 kilogramos y un coeficiente de rozamiento de 0,3, ¿puede empujar la nevera? Ya encontramos aquí que la fuerza de rozamiento es 235,2 y por lo tanto que la normal que él le puede ejecutar a la nevera es de 235,2. Esa es la fuerza máxima que él le puede hacer en función de la fuerza de fricción que tiene con el piso. Como él tiene aquí una fuerza de fricción y eso nos ayuda a determinar la normal que le puede hacer a la nevera, que es de 235,2, ese es el valor máximo de fuerza que él puede hacer. Ahora, de la pregunta anterior habíamos determinado que para empujar la nevera se requerían 245 newtons, pero él solamente es capaz de hacer un máximo de 235 newtons, por lo tanto él no es capaz de empujar la nevera. ¿Por qué? Porque él puede hacer 235 newtons de fuerza y se requieren 245 newtons para empujarla. Y ahí terminaría el ejercicio. Eso fue todo.